Catequista, no te olvides de suscribirte en nuestra página de YouTube. Padre, buenas noches. Yo voy a dar inicio A ver, con una Zenaida, oración. muy bien. Sí, buenas noches. Esta noche quiero agradecer a Dios por este momento que nos da para poder compartir con cada uno de ustedes, agradecer los conocimientos que vamos a recibir para encaminarnos más en nuestra vida cristiana. Gracias, Dios mío, por todas tus bendiciones que derramas. Bendice a cada una de las personas que en este momento se dignan a escuchar, a aprender, a fortalecer más sus aprendizajes para que puedan compartir con las personas que los rodean. Bendito y alabado seas por siempre, Señor Jesucristo. Amén. 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 Bien, vamos a empezar entonces la clase. Y como estamos en este curso de Dios Padre Creador, hemos ido viendo sobre todo hasta ahora nos hemos detenido en las Escrituras. Hemos partido las preguntas que se hace el hombre, luego hemos empezado a recorrer las Escrituras desde el Antiguo Testamento. Estamos ahora en el Nuevo, hoy vamos a terminar, para luego poder entrar a ver una clase de la reflexión teológica, es decir, a partir ya de lo que hemos visto de las Escrituras, qué reflexión nosotros podemos sacar de todo esto, ¿no? También pensar nuestra fe, que es buena, reflexionar nuestra fe, así nos damos cuenta que lo vamos entendiendo mejor. Y luego, ya al final, vamos a tratar dos puntos que nos cuestiona mucho, hasta ahora, ¿no? El problema del mal, es una creación buena, cómo surge el mal, o qué es el mal, y también el problema ecológico, ¿no? Dios creó todo bueno, pero como el hombre va alejándose de esa creación, y ahí entramos a lo que es actual, lo que también nos preocupa a todos nosotros, lo que es la crisis ecológica, que también es una llamada de atención a la creación, al Dios creador. Esos dos temas ya serían para finalizar. Bueno, hoy vamos a terminar eh, analizando el Nuevo Testamento. Ya habíamos empezado con los sinópticos, los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, y en esos evangelios encontrábamos ideas del Antiguo Testamento. Ya Jesús mismo los utiliza, Jesús mismo los da a conocer, y esas ideas aparecen ya también en el Nuevo Testamento en boca de Jesús. Ahora vamos a ver Pablo, ¿qué nos diría Pablo? Porque tiene muchos escritos en el Nuevo Testamento, y acabaríamos con el Evangelio de Juan. De esa forma terminamos con lo que es las Escrituras. Terminaríamos de analizar las Escrituras para luego entrar ya a nuestra reflexión teológica. Bien, vamos a compartir. A ver. Bueno, vamos a ir aquí. Ya habíamos terminado en los evangelios sinópticos. Ahora vamos a entrar aquí al tema de Pablo. A ver, Pablo, vamos a ir descubriendo cómo Pablo también, ya como escritor, como evangelizador, qué es lo que va refiriendo también sobre Dios creador. En muchas de las ideas de Pablo, casi todas, vamos a encontrar la continuidad con las ideas del Antiguo Testamento, o sea, lo que hemos visto hasta ahora.
Pero luego Pablo va a saltar de estas ideas a reflexionar más sobre Cristo, aquel que realiza la nueva creación, porque Cristo realiza la salvación, ¿no? Y decíamos, la salvación es, cuando nosotros decimos somos hombres salvados, hacemos referencia, somos hombres nuevos, decimos, ¿no? Siempre decimos, siempre cuando hablamos y hablamos de salvación, y esa salvación lo referimos a nosotros mismos, decimos somos salvados. Pero esto de ser salvados, muchas veces también lo conocemos como un nuevo nacimiento, una nueva creación. Por lo tanto, estas ideas de creación se pueden unir también con Cristo desde la idea de salvación, creación, salvación. Pero vamos a seguir primero a Pablo. Pablo va a continuar con algunas ideas del Antiguo Testamento. Y nuevamente pues vamos a leer, nuevamente vamos a utilizar la Biblia. A ver, ustedes que están, vamos a volver a utilizar la Biblia, ¿ya? A ver, alguno que pueda leer Primera de Corintios 11, capítulo 11, versículo 12, y otro, el mismo texto, 1 Corintios, capítulo 10, versículo 26, para ver qué dice Pablo cuando habla del Creador. ¿Qué dice? Aquel que lo encuentra primero lee. A ver, Padre, 1 Corintios 11, versículo 2. 12, Pues si versículo 12. Versículo 2, sí. 12, Pues ¿no? si la ¿2 o 12? 12. Bien, 12, ya. A ver. Pues si la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, y ambos proceden de Dios. Muy bien, ahí encontramos. Ambos proceden de Dios. Pablo, con otro término, está hablando de este ser creador. Ahora habla como procedencia. O sea, procede, algo que procede de uno es porque uno ha aportado, uno lo ha hecho. Y como Pablo, para referirse a Dios que es creador, utiliza esta palabra de procedencia. Ambos proceden de Dios. Es decir, la creación, lo que existe, el hombre, viene de Dios. Entonces nuevamente aparece esta idea de creador, pero como aquel de quien procede. A ver, el siguiente texto. Yo, Primero, Padre. ya, Eva, a ver. Sí, la palabra de Dios dice así, pues del Señor es la tierra y todo lo que contiene. Muy bien. Del Señor es la tierra y todo lo que contiene. Nuevamente aparece, ¿no? Como en Génesis, recuerdan que apareció que Él es creador de todo. ¿Con qué imagen aparecía creador de todo? ¿Recuerdan? Si nos referimos al Génesis. Cuando habla de del cielo y tierra. Y ahora Pablo no utiliza ese término de cielo y tierra para referirse a la totalidad, sino está diciendo que es el creador de todo lo que existe, creador de todo. Nuevamente, miren cómo esta idea o esta verdad de Dios, de quien procede, es decir, quien crea, y ahora procede todo, crea todo, ya está presente en tiempos de Jesús. Estas ideas que vienen de muchos años atrás, como estas ideas ya el pueblo lo ha asumido. O sea, ya ellos sienten a un Dios que es creador y creador de todo, algo que nos llega también a nosotros. Bien, nos damos cuenta que nuevamente aparece esta idea del Antiguo Testamento, pero ya de otra forma y en la predicación de Pablo. Es interesante. Así como Pablo ya puede predicar de un Dios de quien procede todo y a la vez es creador de todo, todo lo que existe. A ver, vamos a ver ahora 2 Corintios 4:6. Yo, Padre. Bien, a ver, Edith. En 2 Corintios 4:6.
capítulo 4, versículo 6. Ajá. El mismo Dios que dijo, brille la luz en medio de las tinieblas, es el que se hizo luz en nuestros corazones, para que se irradie la gloria de Dios tal como brilla en el rostro de Cristo. Eso. El mismo Dios que dijo que exista, que brille la luz, ¿no? En medio de las tinieblas, nuevamente aparece en la predicación de Pablo, el creación desde la palabra. Es interesante porque palabra, como les dije, recuerden, hace referencia también a revelación. Dios está dando a conocer. La creación también es darse a conocer de parte de Dios. Dice que brilla la luz en las tinieblas, así brilla ahora en el corazón. Esa luz que está en el corazón, y va diciendo esa luz que es Cristo ahora, va uniendo a Cristo. Pero aparece nuevamente esta verdad que ya está muy presente en el pueblo. Dios ha creado mediante su palabra. Él dijo y existió. Romanos 11:36. Y otra Yo, que Padre. busque, ya mientras tanto otro busca 1 Timoteo 6:13. Entonces, Romanos 11:36. Yo, Padre. ¿Ya? De Él, por Él, para Él existe todo. A Él la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bien, de Él, por Él y para Él existe todo. 1 Timoteo 6:13. A ver, ¿alguno encontró? 1 Timoteo 6:13. Yo. A ver, ajá. Yo. A ver, ¿quién dijo yo? Yo, Padre. A ver, Edith. A ver, 1 Timoteo 6, dice, 13. Ajá. ahora te doy una orden en presencia del Dios que da vida al universo entero y de Cristo Jesús, que pidió su magnífico testimonio ante Poncio Pilato. 1 Timoteo 6:13, ¿no? Sí, Padre. A ver, vuelve a leer. Ahora te doy una orden en presencia del Dios que da vida al universo entero y de Cristo Jesús, que pidió su magnífico testimonio ante Poncio Pilato. El Dios que da vida al universo entero, dice. Nuevamente aparece que fue hecho por Él, para Él. Nuevamente aparece esta idea de providencia, de que Dios mantiene al universo entero, que da vida, y no solamente dio vida en un momento, sino sigue dando vida. De ahí viene esta idea, ¿no?, de que Dios sostiene. Dios como creador no se desentiende de su creación, sino que mantiene aún todavía su creación. Es decir, nosotros estamos sostenidos por la mano de Dios, porque Dios piensa en nosotros, en este mundo. Eso quiere decir la providencia, ¿no? Que Dios no se desentiende de su creación, sino Dios sigue conduciendo, Dios sigue asistiendo, Dios sigue sosteniendo a su creación. A ver, otro que lea Romanos 1:19. Yo, Padre. Ya, y siguientes, yo ya te digo cuando paras, ¿ya? O Ferlinda, bien. Ya, ok, Padre. Todo lo que se puede conocer de Dios lo tienen ante sus ojos, pues Dios se lo manifestó. Lo que Él es y lo que no podemos ver ha pasado a ser visible gracias a la creación del universo. Y por sus obras captamos algo de su eternidad, de su poder y de su divinidad, de modo que no tienen disculpa. A pesar de que conocían a Dios, no le rindieron honores ni le dieron gracias como corresponde. Al contrario,
Se Bien. perdieron en sus razonamientos y su conciencia cegada se convirtió en tinieblas. Muy bien, hasta ahí. Ahí notamos cómo claramente se nos dice que Dios se deja ver a partir de su creación. Como dice, a partir de sus obras se revela o conocemos el poder de Dios. Es decir, conocemos al mismo Dios. Sus obras nos hacen ver a Dios. Ya, esta es una verdad. Por eso decimos, cuando hablamos de Dios creó con su palabra, con esta exclamación que dice, dijo, nos estamos refiriendo a esta revelación. Por medio de sus obras se nos muestra, por medio de lo que crea, nos muestran quién es el Creador. Y eso es lo que está diciendo en esta carta a los Romanos, Pablo nuevamente. Dice, por medio de todas las obras, nosotros podemos conocer el poder de Dios, es decir, podemos conocer a Dios. ¿Ya? Por medio de ahí le puedes encontrar a Dios. Por eso no hay justificación de aquel que no quiere conocer o buscar a Dios. Porque claro, la misma realidad, la misma creación te invita a que tú puedas ir buscar a un creador. O sea, eso está claro porque uno dice, los buenos sentimientos, ¿quién pone en mí? Eso tiene que venir de alguien. Toda la belleza, el orden que hay en la creación, ¿eso de dónde viene? O sea, ¿quién ha puesto? Eso tiene que venir de alguien. Entonces, Pablo nuevamente nos dice que por medio de las obras, de la creación, por medio de lo que está hecho, podemos conocer a Dios. Eso nos recuerda Pablo. O sea, podemos conocer a Dios. Por medio de sus obras, podemos llegar a Dios. ¿Ya? Luego dice, no, pero hay de aquellos que se emborrachan en su razonamiento y no quieren reconocer a Dios. Entonces Pablo nos recuerda eso. La creación, todo nos habla de Dios. Pero, ahí viene el pero. Pero vamos a ver que esta obra, este orden, esta creación que nos muestra a Dios puede nublarse, puede oscurecerse y distorsionarse para no poder ver a Dios. Y de ahí Pablo va a saltar, y eso ha pasado en la creación. Todo este orden que había, toda esta belleza que Dios en un principio colocó al crear, la formó así, fue distorsionado. Ahora vamos a ver qué ha distorsionado todo eso. Para nosotros andar en tinieblas, no ver claro, hasta equivocarnos. Entonces, si eso ha pasado, de ahí Pablo va a saltar y va a decir, tiene que haber una recreación. ¿Y quién lo ha recreado? Cristo. Y ahora Pablo va a mostrar, vamos a ver desde las citas bíblicas, cómo Pablo, después de razonar esto, ¿no? Que hemos visto Romanos 1:19, siguientes, donde dice, las obras de Dios, las obras muestran al Creador, muestran su poder, muestran quién es. Y nosotros podemos decir, claro, la belleza de la creación, el orden de la creación, muestran a su Creador. Nos hablan de Dios, todo nos habla de Dios. Pero llega un momento que esto se oscurece, se distorsiona. Y Pablo nos va a decir, ¿quién nos lo vuelve a aclarar todo? ¿Quién nos muestra esta nueva creación? Para entender, hasta ahora hemos visto cómo la creación limpia, la creación deseada por Dios y realizada por Dios, nos muestra a su Creador. Es decir, Dios se da a conocer ahí. Ahora vamos a ver cómo esto se oscurece. Uno que lea Romanos 8, 20, 21. Yo, padre. Ya, a ver. Ya, Romanos 20, 21. Pues si la creación está sometida a lo efímero, no es cosa suya, sino de aquel que le impuso este destino. Pero le queda la esperanza, porque el mundo creado también dejará de trabajar para el polvo y compartirá la libertad y la gloria de los hijos de Dios. Bien. A ver, ese mismo texto, si alguno tiene otra versión. Yo, padre. Yo, A ver. padre, Reina Yo, Valera. padre. Sí. Condenada al fracaso, no por propia voluntad, sino por aquel que así lo dispuso.
La creación vive en la esperanza de ser también ella liberada de la servidumbre de la corrupción y participar así en la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Palabra del Señor. Eso. Te alabamos, Señor. Bien, un poquito más clara esta versión. Otra versión, a ver si alguno tiene. Padre. Yo, padre. A ver, vean. Ella fue sometida al fracaso. Sí, sigue. No voluntariamente, sino por imposición de otro. Pero esta humanidad tiene la esperanza de que será liberada de la esclavitud de la corrupción para obtener la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Muy bien. Aquí atentos, porque esto es clave. Esto es clave para entender el Antiguo Testamento, la creación en el Antiguo Testamento y cómo a Jesús, a Cristo también, podemos referirnos como el nuevo creador. O sea, Pablo ya nos ha descrito con Romanos 1:19 que las obras han sido hechas buenas todas. Y las obras nos hablaban de Dios. O sea, la creación nos habla de Dios. La belleza de una flor, ¿cómo no te va a hablar de Dios? O sea, esa belleza te sorprende. Y tú dices, y como dice también, ¿no? Ellos ni hilan, ni pintan, pero mira, tienen esa belleza. El hecho de que los pájaros vivan, se alimentan, eso te habla de que alguien le cuida. Es maravillosa. ¿Cómo se sostiene? ¿Quién ha diseñado todo eso? Y si te pones a pensar, o si te pones a investigar, todas las creaciones del hombre, desde los aviones, los trenes, están copiados de cómo se desarrollan los animales. Se cuenta que el tren bala en China, cuando surgió, estos que van a 300, 400 kilómetros por hora, hacía mucha bulla. Casi a 3, 4 cuadras era insoportable la bulla cuando pasaba. Si pasaba por la ciudad era fatal para las casas que estaban cerca, ¿no? Hacía mucho ruido. Y cuando salía del túnel más todavía. Entonces los ingenieros empezaron a pensar, empezaron a observar y dice cómo mejoramos esto para que este ruido se termine y no fastidie a la gente, ¿no? Y a uno de los ingenieros le gustaba observar a los pájaros. Y un día observando a los pájaros, se fijó en el picaflor. Cómo va a tanta velocidad, tanto movimiento y no hace ruido. Y se fijó en su estructura, cómo estaba hecho, con ese pico alargado. Esa estructura lo aplicaron al tren bala, por eso al tren rápido o bala, como lo llaman, tiene esa estructura así alargada al inicio o en la cabeza, ¿no? Tiene esa estructura alargada. ¿Por qué? Y cuando lo aplicaron eso, dicen que el ruido terminó, no sonaba ya. Claro, todo esto nos habla, ¿no? De que ¿quién ha sido el arquitecto de todo eso? Que hasta el hombre mirando copia. O sea, el colibrí no se ha estructurado él mismo, ¿no? O el picaflor, como lo llamen, no se ha estructurado a sí mismo, ¿no? Las plantas no se dan color a sí mismas, no hilan. Entonces, claro, todo eso nos dice Pablo ahí, ¿no? En Romanos 1:19 nos ha dicho claro. Es decir, toda la creación nos habla de Dios. Nos habla de un creador, de un ser bueno, de un ser perfecto, de un ser bello, que mira lo que ha hecho todo gratis, que sostiene todo, que mantiene su creación, que cuida. Y seguidamente nos dice, pero esta creación ha sido falseada, es decir, ha sido corrompida, ha sido oscurecida, no por voluntad propia, dice, no porque la creación lo quiera, sino por aquel que lo hizo. Y aquí ya podemos encontrar el mal, el demonio, el mal, pero el demonio no por sí mismo, sino que engaña al hombre para que el hombre pueda hacer toda esa destrucción. Pablo primero nos muestra la belleza de la creación y cómo Dios habla, se da a conocer por medio de esa creación.
Pero seguidamente Romanos 8, 20, 21 nos habla de eso, ¿no? De una falsedad, de una corrupción, de una oscuridad en medio de esta creación que ya no te deja ver la mano de Dios. Que ya no, esa falsedad que tienes, esa corrupción que ha ingresado, ese pecado, ese mal que ha ingresado, ya no te deja ver esa perfección, ya no te deja ver a un Dios creador. Y se ha perdido la armonía del principio, de los inicios, ha perdido esa armonía. Y ese mismo texto nos decía, ¿no? Está esperando la liberación. Eso ya nos introduce a Jesús como nueva creación. Dice, está esperando a alguien que lo libera. El hombre no ha podido liberar al mundo del pecado, del mal, de la muerte que había contraído. No ha podido liberarlo. Y Pablo mismo dice, está esperando a alguien que lo libera, un libertador. Está esperando a alguien que pueda hacer regresar todo a la armonía que había en el principio. Mira lo que ha introducido Pablo. Por eso les digo, esto es interesante, esto tiene que captar. Cómo hemos visto hasta ahora la creación, cómo se manifiesta poco a poco, desde el texto de Génesis, el Nuevo Testamento, cómo hablando el mismo Cristo, va dándonos a entender quién es el Creador. ¿Sí? Y mira ahora, Pablo habla de esa creación bella, bonita, que habla de Dios, pero también dice, esta creación ha sido falseada, ha sido corrompida, ha sido oscurecida, ha sido maltratada, y parece que ya no habla de Dios, o parece que ya no se puede ver a Dios por medio de ahí. Al contrario, dice, está esperando la liberación, esta creación que hizo Dios, está esperando al liberador, la manifestación de los hijos de Dios. ¿Y quién es ese liberador? Ahí Pablo nos va a responder. ¿Quién es ese que va a ser la nueva creación? ¿Quién es ese que va a recrear todo? Y aquí viene lo que nos va a decir Pablo. A ver, esto sí es un poquito más largo. Vayan buscando 1 Corintios 8, del 5 al 6, luego Colosenses 1, del 15 al 20, y Efesios 1, del 3 al 14. Vamos a empezar analizando el primer texto, 1 Corintios 8, 5 al 6, para que se den cuenta, Pablo, después de haber hablado que la creación está oscurecida, está falseada, está esperando un liberador, y nos va a hablar de ese liberador, pero con un lenguaje de creación, aplicándole también esta idea de creación a Cristo. A ver, 1 Corintios 8, del 5 al 6. Yo, padre. Yo, padre. Yo, padre. A ver, Nicole, ¿no? ¿O quién? Ana, padre. Ana, muy bien, a ver. Ana. Yo leo la... Ya, padre. 8, A ver, 5, Ana. 6. Bien, dice, ciertamente la gente habla de dioses en el cielo o en la tierra, y en ese sentido hay muchos dioses y señores. Pero para nosotros hay un solo Dios, el Padre. Todo viene de Él y nosotros vamos hacia Él. Y hay un solo Señor, Cristo Jesús. Todo depende de Él y de Él dependemos nosotros. Muy bien, vamos a volver a leer para que se nos quede, ¿ya? A ver. Yo, padre. ¿Ya? Porque aunque hay algunos 5, que 6. se llamen dioses, sean en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores. Nosotros no tenemos más que un solo Dios, el Padre, de quien son todas las cosas, y nosotros de Él, y un Señor Jesucristo, por medio de quien son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Muy bien. Mira, ahora vamos a explicar más detalladamente, pero ya vayan captando cómo Pablo va introduciendo a Cristo también como creador cuando dice, por el cual somos nosotros y todas las cosas. ¿Ya? Hasta ahora la idea es esta. La creación así hablaba de Dios
esta creación ha sido falseada, ha sido corrompida, oscurecida, y ahora ha introducido, ha dicho, hace falta un liberador. Y a partir de esta idea, Pablo habla, dice, pues aun cuando se les dé el nombre de dioses, bien en el cielo, bien en la tierra, de forma que hay multitud de dioses y de señores. Eso está claro, Pablo está hablando porque en tiempos de Jesús, de Pablo, como les decía, hay otras culturas. Los romanos, por ejemplo, tienen sus divinidades. Las otras culturas que han pasado, los babilónicos, tienen sus divinidades. Las culturas también de África tienen sus divinidades. Los griegos tienen sus divinidades. Entonces va hablando, ¿no? Aunque se ha dado nombre a cosas del cielo y de la tierra, de forma que hay multitud de dioses, de señores, hay multitud. Incluso el mismo el emperador es conocido como señor, ¿sí? Como el Kyrios, el Señor. Dice, y incluso nos obligan a adorar, a rendir culto al emperador, nos obligan, dice Pablo, ¿no? Y ahí viene, mira, lo que va a decir de Cristo como el mediador de la creación o el nuevo creador. Dice, para nosotros no hay más que un solo Dios, el Padre. Eso está claro, también para nosotros. Lo que vamos viendo, el creador, del cual proceden todas las cosas, ¿no? Ahí viene la idea de creador, te das cuenta. Del cual proceden todas las cosas, es creador. Y para el cual somos, o sea, nosotros también somos para él, porque hemos sido creados. Esto que ha hablado Pablo hasta ahora, lo que ha dicho, pero no hay más que un solo Dios, el Padre, del cual proceden todos, creador, y para el cual somos, también nosotros somos creados para él. Y ahora habla de Cristo, y un solo Señor, Jesucristo. Cuando habla de Señor, está hablando también como el Padre, Señor, también le decimos, ¿no? El Señor. Dice, y un solo Señor, Jesucristo, ya aparece ahí Jesucristo. Y mira cómo le da a Cristo estos mismos términos que ha dicho ahora antes del Padre. Del Padre ha dicho, del cual proceden todas las cosas y para el cual somos todos. Y ahora cuando habla de Cristo dice, y un solo Señor Jesucristo, por quien todas las cosas y por quien son todas las cosas. Es decir, de quien salieron también todas las cosas. Entonces, ya Pablo está diciendo, y por el cual somos nosotros. Lo mismo que ha dicho del Padre, ahora está diciendo de Cristo, del Hijo. Es decir, también está equiparando a esa función, está hablando de esa función de creador desde el principio. Es decir, ya a Cristo le está dando esta idea de que Él también es creador. Pero ¿cómo va a realizar esa creación ahora? También estuvo en el presente, cierto. Pero ahora Cristo, que estuvo con nosotros, ¿cómo realizó esa creación? Ahora lo va a decir Pablo, ¿ya? Lo va a decir poco a poco, lo va a ir diciendo. Pero Pablo lo que ha introducido es eso, ¿no? Que hemos sido creados, esta creación se ha oscurecido, se ha desviado, pero Dios no quiere perderla, sino quiere restaurarla. Y entonces ahora coloca la idea de Cristo como también el creador o el nuevo creador o el restaurador en este tiempo. Y para expresar esa idea, Pablo le ha dado las mismas cualidades al Padre y al Hijo. Le ha dicho, si dice del Padre que de él proceden todas las cosas, que dice del Hijo, por quien son todas las cosas, lo mismo. Cuando habla del hombre, para el cual somos, y cuando habla de Cristo, dice, por el cual somos nosotros. Es decir, ya nos dice que Cristo también es el creador, es el nuevo creador. Creador en el sentido que estaba la Trinidad en el principio, pero también en este tiempo, cuando Él estuvo, cuando realiza la salvación, una nueva creación. Bien, vamos a leer ahora Colosenses 1 del 15 al 20.
Yo, padre, buenas noches. A ver, yo. Padre, buenas noches. A ver, la primera que saludó. Ya, padre, buenas noches. Ya, padre. Es Ya. el imagen de Dios, es el imagen de Dios invisible, primogénito de toda la creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, en los cielos y en la tierra, las visibles y las invisibles. Los tronos, las dominaciones, los principados, las potestades, todo fue creado por él y para él. Él existe con anterioridad a todo y todo tiene en él su consistencia. Él es también la cabeza del cuerpo de la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que sea él el primero en todo. Pues Dios tuvo a bien hacer residir en él toda la plenitud y reconciliar por él y para él todas las cosas, pacificando mediante la sangre de su cruz lo que hay en la tierra y en los cielos. Muy bien. Ya nos va mostrando Pablo en Colosenses, dice, Él es imagen de Dios invisible, primogénito de toda criatura. Ya nos dice, ¿no? Él es imagen del Dios invisible, es decir, Él es quien nos muestra, Él es el rostro visible del Padre. O sea, para conocer al Padre hay que conocer al Hijo. O por medio del Hijo yo puedo conocer al Padre. ¿Ya? Y nuevamente dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Nuevamente, está hablando de Cristo ahora. O sea, en Él fueron creadas todas las cosas. Aquí aparece nuevamente lo que en anteriores clases les he dicho, ¿no? Cuando dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas. En Él fueron creadas todas las cosas. Lo que les comenté las clases pasadas. Es decir, todo iba a una perfección. Claro, pero cuando hablamos de perfección necesitamos un ejemplo para decir, de esta forma tenemos que ser. Y ese ejemplo, o sea, la creación estaba pensada en esa perfección que Cristo iba a mostrar al mundo. Y en esa creación estamos nosotros. O sea, el hombre perfecto. ¿Quién iba a mostrar? Cristo. Por eso dice Pablo ya, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Es decir, en Él estaban pensadas todas las cosas. Por eso decimos que Él también crea en el principio, porque se crea pensando también en Él. Se crea también pensando en esa perfección que Él va a mostrar, Cristo. ¿Ya? Y sigue, ¿no? Porque en Él fueron creadas todas las cosas, en los cielos y en la tierra. Nuevamente aparece esa imagen del Génesis, visibles, invisibles, tronos, dominaciones, principados, todo. Todo fue creado por Él y para Él. Nuevamente habla de totalidad. Él existe con anterioridad a todo. Habla de que está ahí, presente. Y todo tiene en Él sus consistencias, ¿se dan cuenta? Todo tiene su consistencia en Él. Es como si Cristo sostendría la creación porque fue hecha pensando en Él. Él es también la cabeza del cuerpo de la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que sea Él el primero en todo. Pues Dios tuvo a bien hacer residir en Él toda plenitud. ¿Ya ves? Toda plenitud, toda perfección en Él. Y acá dice, y reconciliar por Él y para Él todas las cosas, pacificando mediante la sangre de su cruz. Ahí introduce Pablo para decirnos cómo Él realiza esta nueva creación. Por eso podemos unir nosotros ahora ya con más claridad creación como inicio al principio y creación cuando hablamos en Jesús como salvación. Porque la salvación es una nueva creación. Es querer volver a ese orden que había al principio, esa bondad que había en principio. Porque ¿qué es la salvación? Arrancarnos del pecado, liberarnos del pecado para vivir en la libertad de los hijos de Dios. En la creación, el desorden, el caos, aparece el orden.
nuevamente esa imagen, aparece el orden y dice Dios que eso sí era bueno. Nosotros vivíamos en el pecado. Cristo entregó su vida para salvarnos. Y esa salvación es arrancarnos del pecado, sacarnos del pecado, para vivir también en la bondad de Dios, en el amor de Dios. Entonces, si te pones a pensar, son casi parecidos. La creación, inicio, con la creación, salvación que estamos hablando ahora de Cristo. Por eso podemos hablar una nueva creación, una recreación cuando hablamos de Cristo. Y Pablo lo describe, lo designa así, porque en el capítulo, diré en el versículo 20 de este texto que estamos leyendo, dice de forma clara, y reconciliar por él, está hablando de Cristo, y para él, todo, para él, porque es creador también, le pertenece, todas las cosas. ¿Cómo? Pacificando. ¿Cómo ha pacificado? Mediante la sangre de su cruz, lo que hay en la tierra y en los cielos. O sea, pacificando, liberando mediante la sangre de su cruz. Quiere decir que la salvación que Cristo realizó es una nueva creación. Por eso también cuando hablamos de Cristo hablamos como de ese creador. Es una nueva creación para nosotros. Por eso la confesión, cada vez que vamos a la confesión, es como una nueva creación para nosotros. Dios perdona. Por eso decimos la confesión, empezamos, reiniciamos nuestra vida. Confesamos a Dios, nos perdona y volvemos a empezar. ¿Por qué? Porque esta salvación se realiza nuevamente ahí. Cristo, creador, como salvación, como una nueva creación que somos nosotros. Vamos a leer Efesios 1, del 3 al 14. Padre, buenas noches. Nosotros Hola. somos dos en celular. Ahora le habla la hija de la señora Sandra Martínez. Yo tengo Efesios 1, 3, 14. Ah, muy bien. Ujú. Ya, a ver, lee. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los cielos en Cristo. Por cuanto nos ha elegido en Él antes de la fundación del mundo, para ser santos e inmaculados en su presencia, en el amor, eligiéndonos de antemano para ser sus hijos adoptivos por medio de Jesucristo, según el beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con las que nos agració en el amado. En Él tenemos por medio de su sangre la redención, el perdón de los delitos, según la riqueza de su gracia, que ha prodigado sobre nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según el benévolo designio que en Él se propuso de antemano, para realizarlo en la plenitud de los tiempos, hacer que todo tenga a Cristo por cabeza, lo que está en los cielos y lo que está en la tierra. A Él, por quien entramos en herencia, elegidos de antemano según el previo designio del que realiza todo conforme a la decisión de su voluntad, para hacer nosotros alabanza de su gloria, los que ya antes esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, tras haber oído la palabra de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y creído también en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es prenda de nuestra herencia para redención del pueblo, de su posesión, para alabanza de su gloria. Aquí te alabamos, Señor. Aquí en este texto más claramente notamos cómo ya Pablo habla, ¿no? Que precisamente esa nueva creación, Cristo lo realiza entregando su vida, lo que ha realizado en la cruz. Ahí realiza esta nueva creación, es querer restaurar todo, volver todo a ese orden que se inició. Entonces, esta idea también de creador se puede aplicar a Cristo, y es el nuevo creador. El restaurador, podríamos decir, el recreador, ¿ya? Podríamos llamarle. Por cuando nos ha elegido el antemano,
mira, aquí cuando dice también, por cuanto nos ha elegido en Él, está hablando de Cristo, antes de la fundación del mundo. O sea, lo que les decía, ¿no? En Él, en Cristo, nos ha pensado porque Cristo iba a ser el modelo nuestro, para ser santos e inmaculados en su presencia en el amor. ¿Quién nos ha enseñado este camino de santidad? ¿Quién nos ha enseñado el camino del amor? Cristo. Por eso dice, por cuanto nos ha elegido en Él antes de la fundación del mundo, antes de la creación del mundo, podríamos traducirlo, para ser santos, o sea, desde antes nos elige para ser santos e inmaculados, inmaculados sin mancha, ¿no? Inmaculados sin mancha, en su presencia, en el amor. Ya Cristo, hemos sido pensados en Cristo, para que Él nos muestre cómo es ese camino de santidad. Y esa es la nueva creación cuando nos da la salvación, cuando realiza la salvación. Ya. Bueno, entonces, hemos encontrado cómo ya aquí vamos a acabar con el Nuevo Testamento y cómo ya podemos ver que esta idea de el Padre Creador y todas estas verdades, estas ideas que han ido saliendo del Padre que nos crea, sí, que nos ha formado, y todas esas ideas de la nada, es el creador de todo, nos ha hecho a su imagen y semejanza, todas estas verdades, y siguiendo con el Nuevo Testamento hemos visto cómo Cristo realiza esta nueva creación que somos nosotros, nos restaura, nos hace hijos nuevos, criaturas nuevas, ¿sí? Por la salvación, que es una nueva creación. Él realiza todo. Entonces, con esto hemos visto ya todo lo que encontramos sobre el Padre Creador en la Biblia. Ya el prólogo de San Juan no lo vamos a leer ahora, pero el prólogo de Juan habla, el Evangelio de Juan, en el principio, o sea, en sus primeros capítulos, o su primer capítulo, habla también del Logos, la palabra que existía ya desde un principio, ¿sí? La palabra que vino al mundo, que iluminó el mundo. Nuevamente habla de Cristo como esa palabra que ilumina, lo pone también en términos de creador. Bien, hasta ahí vamos a llegar con las escrituras. Y al siguiente lunes vamos a entrar a reflexionar un poco más esto de imagen y semejanza, qué es esto de creación de la nada, cómo lo entendemos. Sí, estas verdades que ya ha salido en las escrituras, ya lo vamos a reflexionar, lo vamos a conocer un poco más. Luego, como les decía, ya vamos a tratar ante una creación buena, porque está el mal, claro. Eso llama la atención, ¿no? Y ante una creación que ha sido hecha perfecta, buena, ¿por qué una crisis ecológica, no? ¿Por qué una destrucción? ¿Qué pasa ahí? Bien, a ver, hasta aquí alguna pregunta, alguna curiosidad que tienen, algo que quieran aportar. Padre, Sí. Sí, muy interesante. Gracias por aclararnos de repente muchos contenidos de la Biblia. Bueno, lo podemos denominar, es la palabra de Dios, es la palabra de Dios. Pero acá vamos a ver también, nos dice que la creación es la palabra de Dios, Dios que se hecho hombre, ¿no? Ahora, vamos a ver también, Padre, de repente la interpretación que le dan muchas personas, muchos otros de otras religiones, cómo interpretan esta palabra. Y ahí podemos ver la oscuridad también, cuando esto nos quieren llevar a ver a Dios como un Dios que castiga, un Dios que es castigador, ¿no? Entonces, ahí también podemos ver un poco sobre esta oscuridad que se habla también, Padre. Eso es más o menos una idea que estoy viendo y una preocupación, ¿no? Porque no nos dicen cómo es verdaderamente la palabra de Dios, así como de repente usted nos explica. Bien, mira. Esa sería mi intervención. Sí, está bien. Hay un poquito para aclarar. Siempre hay que ponernos a pensar, ¿no? Es decir, un Dios
que es la Biblia en el Antiguo Testamento ya habla de Dios como misericordioso. Por eso dice, Dios tiene entrañas de madre, ¿no? Y claro, cuando dice Dios tiene entrañas de madre, se está refiriendo, Dios tiene ese amor, ese sentimiento de madre. Y claro, una madre nunca va a querer que el hijo se haga daño, ¿no? Ni hacerle daño, eso está claro. Por más que el hijo sea malo, una madre cree en su hijo y cree que puede salir de eso, cree que puede ser rescatado. Una madre piensa eso. Y cómo esa imagen se le traslada a Dios y se le trata de decir, ¿no? Por eso dice, Dios tiene entrañas de madre. De ahí podríamos incluso decir, ¿no? Dios es como una madre o es una madre también. No porque sea mujer, porque Dios es espíritu, está claro, ¿ya? Sino se le refiere esto, ¿no? Que Dios, mira, ¿cómo es el amor tan grande de Dios? Que así como una madre busca el bien de su hijo siempre, y claro, el amor de Dios es más perfecto, entonces mejor que una madre todavía, podemos decir. Entonces, si tomamos esta idea, no puede entrar el hecho de decir Dios quiere castigar, o sea, no puede entrar eso en Dios. Y además hemos dicho que Dios, todo lo que hizo es bueno, Él es bondad, es misericordioso. Entonces no puede entrar en un ser que es amor, que es bondad, no puede entrar esa idea de que Dios castiga, ¿no? No, Dios no castiga. Dios nunca te va a castigar, Dios te va a buscar. Incluso es capaz de entregar a su hijo y ver cómo muere en la cruz. ¿Sí? O sea, Dios no nos va a castigar en ese sentido, ¿no? Claro, hay otros que interpretan y nos quieren meter miedo, ¿no? Dios te está castigando, Dios está haciendo esto, te está haciendo esto. No. Somos nosotros los que buscamos hacernos daño. O sea, somos nosotros los que nos provocamos toda esta maldad que hay en el mundo. Dios nos está buscando, al contrario, para perdonarnos, para ayudarnos. ¿Sí? Bien. ¿Alguna cosa más? Padre, una consulta. He conocido una A ver, familia, Nicole. padre, que eran creyentes, vamos a decir, pero uno de sus integrantes de la familia está con cáncer. Entonces la familia, digo, esas personas que son creyentes dicen que es castigo de Dios el cáncer. ¿Cómo le puedo explicar a esa familia, padre? ¿Me podría orientar? Gracias. Mira, yo pienso que en esta situación hay veces decirles a las personas lo que pensamos no es tan fácil, ¿no? Porque están en medio del dolor, del sufrimiento, la enfermedad es real en ellos y hay veces no es fácil porque te entiendan. Bueno, pero si ya nosotros nos ponemos a pensar como cristianos y decimos, oye, nadie dice que nosotros no tengamos cáncer también, ¿no? Entonces, no es por castigo de Dios, sino porque es nuestra condición de humanos, somos limitados. Y nuestra limitación se nota tanto en el conocer, no lo podemos conocer todo, se nota también en nuestra parte física, porque no podemos asegurar todo. O sea, la enfermedad es parte de nuestra condición de hombres. La tristeza es parte de nuestra condición de hombres. El desesperarse por no alcanzar todo es parte de nuestra condición del hombre. La muerte es parte de nuestra condición del hombre. Se pueden hacer lo que quieran por alargar la vida, pero llega un momento en que tu cuerpo se deteriora tanto que ya no soporta la vida. Estás tan deteriorado que ya no soporta y tiene que llegar a la muerte. Pues esto es para nosotros, ¿no? Porque claro, hay veces esto decir a las personas en medio del dolor no es fácil, porque ellos están con la enfermedad. Ahí hace falta acompañarles, tenerles paciencia y hablarles que Dios ama, Dios no castiga, Dios ama, Dios siempre va a estar al lado de ellos. Pero hay cosas que muchas veces son inevitables, como la enfermedad. Cualquiera de nosotros puede tener el cáncer ahorita y no lo sabe. No es por castigo de Dios, sino es porque somos limitados. Nuestra limitación también contempla la enfermedad, ¿no?
Y el cáncer más todavía porque la mayoría muere ahí con cáncer. Pero es lo que como hombres nos toca enfrentar, ¿no? Entonces, esto más que castigo me viene porque Dios me lo ha puesto en mí, ¿no? Es parte de nuestra condición. Y en nuestra condición puede estar enfermedades, otro tipo de limitaciones también. En el fondo son limitaciones del hombre. Bien, ¿alguna cosa más? Bueno, si no, espero que me estén entendiendo, ¿eh? Si no entienden, me lo tienen que decir, pues, para, no sé, ver otra forma. Pero, o sea, han entendido lo que les iba explicando. Sí, padre, sí, sí se entiende. Padre. Sí, padre. Bueno, si se entiende bien, lo comprobaremos en el examen. Ay, sí, padre, estamos entendiendo la relación, ¿no? De la creación tanto en el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento y las cartas apostólicas, ¿no? Seguiremos estudiando. Está bien, sí tienen que ir estudiando, ¿ya? Bueno, como les decía, ahora lo que viene en las clases ya es esta otra parte de... Vamos a reflexionar ahora. Ya hemos recorrido la Biblia, ya tenemos los fundamentos. Ahora hace falta hacer un poco de reflexión, bueno, desde nuestra realidad de catequistas, ¿no? Eso, con otras palabras, se llama también, se hace un poco de teología, ¿no? Reflexiona la fe, eso es hacer teología, no es otra cosa rara la teología lo podemos hacer todos. La teología es pensar nuestra fe, reflexionar nuestra fe. La mistagogía que llaman otros, ¿no? Es pensar nuestra fe, reflexionar, es decir, entenderla un poquito más. Es decir, si uno entiende, da gusto hacerlo, ¿no? Si no entiendes, no lo haces con alegría. La fe también es lo mismo. Si vas entendiendo tu fe, lo vives con gozo. Si no lo entiendes, es una carga para ti, claro. Pero si lo entiendes, te ayuda. Es algo bonito que tú lo puedes hacer. ¿Sí? Entonces, de eso se trata. Ahora vamos a empezar a reflexionar nuestra fe. Vamos a pensar todos estos principios que han salido, todas estas verdades, todas estas ideas. Ahora los vamos a reflexionar y me imagino que ahí ya van a tener más preguntas, ¿no? Ahí ya van a pensar, ahí ya va, ¿por qué esto y esto y esto? Ahí ya vamos a dialogar un poco más, ¿sí? Bien, vamos a acabar aquí. Cerramos entonces con las escrituras y empezamos el siguiente bloque. Muy bien, que tengan buenas noches y a seguir con ganas la semana. Nos vemos.